serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Sí, funciona. Sí. Muy bien, pues continuamos con las predicaciones sistemáticas del Libro de Hebreos. Llevamos ya algunos meses y nos quedan algunos por delante. Y hoy el título de esta predicación es Herederos del Testamento Divino. Herederos del Testamento Divino. Yo no sé cuántos de vosotros, así me hago una idea, cuántos de vosotros habéis escrito ya vuestro testamento. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? Hay 3 o 4. Algunos me miran con cara rara como diciendo, José Nieves, ¿me quieres matar ya tan rápido? Que me queda mucha vida por delante, ¿no? Otros quizás no saben lo que es un testamento, quizás los más jóvenes. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un documento donde se declara cuál es la última voluntad de una persona antes de que muera. En ese documento la persona declara cómo y con quiénes quiere repartir sus bienes y todo su patrimonio cuando muera. Por supuesto, este testamento no entra en vigor, no se activa hasta que muere. Así que tranquilo, tú puedes escribir este testamento, no pasa nada, por si acaso no se lo diga a tu hijo, pero tú puedes escribirlo. Hay padres que van a dejar una muy buena herencia a sus hijos y hay padres que como herencia van a dejar una muy buena deuda a sus hijos también. Porque cuanto mayor sea la riqueza del padre, lógicamente mayor será también la herencia del hijo. Os hago una pregunta. ¿Sabéis cómo se llama la persona más rica del mundo? ¿Alguno se atreve a decir? Bueno, hasta hace un año, la persona más rica del mundo se llamaba Jeff Bezos. Era un estadounidense, o es un estadounidense, que acumula más de 177 millones de dólares. Wow, os imagináis, ¿no? 177.000, perdón, millones de dólares. Pero es que ha sido superado este año por un francés llamado Bernard Arnault, que tiene más de 190.000 millones de dólares. Casi nada. En términos humanos podríamos decir que los hijos de estas personas pues tienen la vida solucionada, ¿no? Imaginad la herencia que van a recibir. No siempre es así, yo sé que no siempre es así porque las herencias a veces son muy complejas, ¿no? No sé si alguno de vosotros ha tenido problemas con las herencias, pero las herencias traen problemas legales a veces, traen problemas con Hacienda, traen conflictos familiares, y yo sé de personas que han dicho, mira, prefiero renunciar a mi herencia antes que tener que tragarme tantos problemas y tantos conflictos familiares, ¿no? Y el gran problema es que una vez que uno ha muerto, pues no puede garantizar que sus deseos se cumplan, porque está muerto. Pero yo quiero hablar hoy de alguien mucho más rico que Jeff Bezos y que Bernard Arnault juntos. Si tú juntas las riquezas de estos dos hombres, es más, si tú juntas las riquezas de todos los hombres del mundo y tú las comparas con las riquezas de Dios el Padre, sería como comparar una gota de agua con todos los océanos y mares de este mundo y de 1000 mundos como este. Me quedo corto, perdonadme, porque estoy siendo injusto con Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de las riquezas de Dios, él utiliza una palabra que yo creo que es mucho más adecuada. ¿Sabéis cuál es? En Efesios, en el capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo dice que las riquezas de Dios son inescrutables. ¿Qué significa eso? Que no se pueden contar las riquezas de Dios. Tú no las puedes medir, no hay sistema de medida, nada las puede contener, ni siquiera la mente humana. Nos sobrepasa, no hay forma de enumerarlas, no hay forma de describirlas, son inagotables, incontables, indescriptibles, insondables, inexplicables. Las riquezas de Bernard Arnault y de Jeff Bezos juntos son ridículas al lado de la riqueza de Dios el Padre. ¿Os imagináis cómo será la herencia de su unigénito Hijo, Jesucristo? Este es un pensamiento que nos sobrepasa. Pero hay algo muy interesante. ¿Recordáis cómo comenzaba el libro de Hebreos cuando lo empezamos a estudiar? ¿No me pasa ahora? Diapositiva.
¿Cómo comenzaba el libro de Hebreos cuando lo comenzamos a estudiar? Dice que Dios había hablado en el pasado, muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo, pero añade algo. ¿A quien constituyó como? ¿Heredero de qué? Heredero de todo. De todo. De todo. O sea, este es un pensamiento que nos sobrepasa. Escapa de nuestra mente. Por mucho que nosotros tratemos de imaginar cómo son las riquezas de Dios y cómo será su herencia, siempre nos quedaremos cortos. Y lo interesante es que el autor de Hebreos, en el capítulo 9, que hoy vamos a leer, presenta a Cristo como el testador de la herencia divina, porque Cristo es Dios encarnado. Ahora, ¿qué significa eso? Que Cristo no quiere quedarse la herencia solamente para Él. Él quiere compartir la herencia. Y la pregunta es, bueno, ¿y con quién quiere compartir la herencia? ¿Con todo el mundo? ¿Con todas las criaturas que el Señor ha creado? No. No todas las personas son aptas para recibir la herencia de Dios. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos muestran quiénes son los que van a recibir esta herencia de parte de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias a Dios el Padre, que nos hizo ¿qué? Aptos para recibir o para participar de la herencia de los santos en luz. Si nos hizo aptos es porque hubo un momento donde no éramos aptos. Es decir, no todas las personas son aptas. Necesitamos que Dios nos haga aptos para recibir su herencia. La herencia de Dios no es algo que nosotros recibimos por nuestras buenas obras, por nuestra cara bonita, por nuestra membresía en la iglesia, por cumplir con cierto ministerio, con la ofrenda. Dios nos tiene que hacer aptos para recibir la herencia divina. Ahora sí, nos da una pista. Y dice que la herencia divina es ¿de quién? De los santos en luz. ¿Quiénes son los santos? Yo sé que la Iglesia católica a menudo llama santos a ciertas personas particulares, ¿verdad? San Custodio, San Benito. La Biblia llama santos a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo por la fe somos santos en Jesucristo. Así que esta herencia es para aquellos que somos los hijos de Dios por la fe. En Hechos, capítulo 26, en el versículo 18, el apóstol Pablo está relatando su conversión, y en ese versículo dice cuáles fueron las palabras del Cristo resucitado que le dijo a él, cuando le encomendó ir a predicar a los gentiles. Le dijo, para que abra sus ojos, los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y dice ahora, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecado. ¿Y qué? Herencia entre los santificados. Así que queda claro que la herencia no es para todos, la herencia es para los santificados, para los que viven en santidad, para los que aman la santidad. ¿Por qué? En Efesios 5:5 el apóstol Pablo dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Aquellos que aman su pecado, aquellos que viven de espaldas a Dios, aquellos que no quieren saber nada de Jesucristo o que viven un cristianismo teórico pero un ateísmo práctico, esos no heredarán el reino de Dios y tampoco recibirán la herencia divina. La herencia es solamente para los hijos de verdad, para los hijos de verdad. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:17, si hijos, también herederos. Que os quede claro, si sois hijos, sois herederos. Yo no sé si lo sabías que tenías una herencia esperándote, pero si tú estás aquí y tú eres hijo de verdad, entonces tú tienes una herencia. Y quizá alguno piense, José Daniel, pues yo estoy haciendo cuenta y es que Dios tiene muchos hijos, ¿eh? Yo no sé a cuánto vamos a salir cada uno, pero como haya que repartirlo entre todos, no es así. La herencia divina es eterna e infinita. No tenemos que pelearnos para ver cómo nos la vamos a dividir o cómo nos la vamos a repartir. Por usar las palabras del apóstol Juan, de su plenitud tomamos todos. Es decir, todos los creyentes vamos a recibir todo y vamos a necesitar, escucha,
Si tú eres hijo de Dios, tú vas a necesitar una eternidad para disfrutar de una herencia eterna. Nos sobrepasa este pensamiento. Y lo más importante de todo es que Cristo ha resucitado. Cristo resucitó después de morir al tercer día y a diferencia de todos los demás testadores de este mundo, Cristo sí nos puede garantizar, porque Él está vivo, Él sí nos puede garantizar que nosotros vamos a recibir la herencia tal y como Él lo dijo, porque está vivo. Él va a abogar a favor nuestro. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 9, que os invito a abrir en vuestra Biblia, aunque van a aparecer casi todos los versículos en la pantalla, en Hebreos, capítulo 9, versículo del 15 al 28, el autor de Hebreos nos va a dar dos pruebas, y esos serán los dos puntos de esta predicación, dos pruebas a nosotros los creyentes de que el testamento que Cristo ha hecho está vigente y activo. Podemos beneficiarnos ya de él, es nuestro, nos pertenece. Y estas dos pruebas deben llenar nuestro corazón de gratitud y deben impulsarnos a vivir con esperanza y también a afrontar el día a día de otra manera. El primer argumento, el testamento está activo porque el testador, que es Jesucristo, ha muerto. Fijaos lo que dice en Hebreos 9, del 15 al 17. Dice así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Con su muerte ha obtenido la liberación de los pecados cometidos bajo el primer pacto, haciendo posible que los llamados reciban ¿qué? La herencia eterna que les ha sido prometida. Y ahora aclara, para que un testamento se haga efectivo, esto es lo que os comentaba antes, es necesario que se compruebe la muerte del testador, pues el testamento solo entra en vigor cuando muere el que lo hizo, y no es válido mientras el testador esté vivo. Hasta aquí. El punto es sencillo, ¿verdad? ¿Cuándo entra en vigor un testamento? Cuando muere el testador. Y no es válido hasta ese momento. Pero en el momento en que el testador muere, el testamento se activa. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuándo entró en vigor entonces el nuevo pacto? El nuevo testamento. ¿Cuál es la respuesta? Con la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Con la muerte del testador se activa el testamento. Y la pregunta es, bueno, entonces, a nosotros que somos herederos, ¿desde cuándo nos pertenece la herencia? ¿Cuándo la podemos disfrutar? ¿Cuál es la respuesta? Ya. Desde ya, desde que Cristo murió, los hijos verdaderos pueden disfrutar de la herencia de Dios. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y en qué consiste la herencia? Porque si yo no conozco la herencia, ¿cómo la voy a disfrutar? No puedo disfrutar de algo que no conozco. Y el autor de Hebreos no se detiene aquí a explicarnos cuál es el contenido de la herencia, porque tampoco es su objetivo. Pero a mí sí me gustaría mencionar algunas cosas. Digo algunas cosas porque, como he dicho, la herencia de Dios es eterna e infinita, así que no podría acabar. Me sobrepasa. Pero hay algunas cosas que sí podemos disfrutar ya de la herencia y otras que disfrutaremos después y que me gustaría mencionar. La primera de ellas, a ver si pasa la siguiente diapositiva. La primera de ellas es que los hijos de Dios, que antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Eso es lo que dice en Romanos 5:10. Aquí. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo primero que obtenemos con la muerte del testador en esta herencia es la reconciliación con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, estábamos bajo el juicio de Dios, nuestro destino era el infierno, la condenación eterna, pero parte de la herencia es que hemos sido reconciliados. Dios ya no nos ve como enemigos, ni siquiera como siervos, sino como hijos. Parte de la herencia, además de la reconciliación, dice Colosenses 1:20, es que Dios ha hecho la paz entre Él y nosotros a través de la sangre de su Hijo. Dios ha llenado nuestros corazones de paz. No tenemos que vivir atormentados por el peso de nuestro pecado, de la culpabilidad, porque Cristo nos ha reconciliado y ha hecho la paz. Nos ha llenado de paz, ha derramado una paz sobrehumana en nuestras vidas. En Hebreos 9:15, que acabamos de leer, dice que con la muerte de Cristo obtuvimos la liberación de los pecados.
Ojo, porque si hemos sido liberados del pecado, eso significa que antes que éramos esclavos del pecado. Pero ahora, al ser liberados, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. O no debería tenerlo para someternos de nuevo a esclavitud. Porque hemos sido hechos libres. Tenemos el poder, la libertad de vencer el pecado. Así que la libertad es parte de la herencia. Hay más, en Colosenses 1, 21 y 22, dice el apóstol Pablo que ahora Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Parte de la herencia consiste en que un día vamos a estar completamente sin pecado. Sí, ya hemos dicho antes que con la muerte de Cristo hemos sido hechos libres, Él nos ha dado el poder para vencer el pecado, pero la realidad es que con demasiada frecuencia, si miramos nuestra propia vida, tenemos que reconocer que aún caemos en pecado, ¿o no es así? Pero llegará el día, y esto es parte de la herencia, en la que todos nosotros podremos mirarnos al espejo y vernos sin mancha, irreprensibles, sin pecado alguno, santos. Así que hay parte de la herencia que ya podemos disfrutar y parte de la herencia que disfrutaremos al otro lado de la orilla. Nos pertenecen. Quizás todavía no la estamos disfrutando, pero tenemos que caminar hacia ella y apropiarnos de ella. Parte de nuestra herencia también será la transformación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La palabra de Dios enseña, en Romanos 8:29, por ejemplo, que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Un día seremos semejantes a Él. Y estos cuerpos débiles, perecederos, que enferman, que mueren, se transformarán en cuerpos poderosos, gloriosos, que estarán libres del pecado, libres de la enfermedad y libres de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, 20, 21 que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a Jesucristo nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, a este cuerpo de pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y por supuesto, la mejor parte de la herencia, porque aquí podríamos detenernos, seguir hablando de esa nueva Jerusalén, de la ciudad celestial que nos espera, de los ángeles. Podríamos hablar de muchísimas más cosas de la herencia. Pero la mejor parte de la herencia, la mejor de todas, es Dios mismo, nuestro Salvador. Cuando veamos a Cristo, que se quite todo lo demás. Cuando veamos su belleza, su majestad, su santidad. Por eso el salmista dice, el Señor es la porción de mi herencia. Pero hay infinidad de cosas que nos esperan como parte de esta herencia divina y que todavía no estamos disfrutando. Pero que no la estemos disfrutando, ojo, no significa que no te pertenezca. Te pertenecen. Si eres hijo de Dios, si de verdad has creído en tu corazón, yo quiero que tú salgas hoy de aquí con el pecho hinchado, diciendo, madre mía, me espera una herencia impresionante, infinita, eterna. Y está reservada para ti. Escucha, está reservada para ti. No se va de ahí, nadie te la va a quitar. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, que le espera a todo hijo de Dios. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada. Yo quiero que nosotros nos deleitemos en esta herencia. Mirad, es muy curioso. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso su carta, en el primer capítulo él hace una oración por los creyentes de la iglesia en Éfeso. ¿Y sabéis por lo que ora? Dice en Efesios 1:18 que ora para que Dios alumbre los ojos de estos creyentes. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay muchas cosas que se pueden pedir en un culto de oración, ¿eh? Nosotros pedimos mucho por trabajo, por sanidad, por familiares que lo están pasando mal. Pero a mí me encantaría ver más este tipo de oraciones. Señor, abre mi entendimiento, ayúdame a asimilar un poco, la belleza, la gloria de la herencia que me espera en los cielos y que está reservada para mí.
Porque si nosotros entendemos esa verdad y nosotros la asimilamos, eso va a impactar nuestra vida. Eso no nos va a dejar igual que antes. Eso va a marcar un antes y un después. Y sabemos que todo esto se va a cumplir y que no son palabras. No solo porque está escrito en el testamento de Dios, sino porque el testador ha resucitado y él se va a asegurar de que su testamento se cumple. A diferencia de todos los demás testadores del mundo, que una vez muertos no pueden comprobar ni asegurarse que su voluntad final llega a feliz cumplimiento, Jesucristo ha resucitado y se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, de modo que Él en primera persona se va a encargar de que nosotros disfrutemos de esa herencia. No hay mejor abogado que nos podamos buscar. Así que esto es un motivo de celebración. En medio de la crisis que nos golpea y que probablemente aumentará, esto tiene que ser una fuente de esperanza y de esperanza segura. Hay que dar gracias a Cristo por su muerte, porque su muerte no solo nos libra del pecado, sino que nos hace herederos de una herencia divina, eterna e infinita. Y esta verdad de que somos herederos de Dios, no me quiero cansar de decirlo hoy, tiene que impactar nuestra vida. Mira, si tú sales de aquí sabiendo que tienes una herencia divina y eso no cambia tu vida, entonces tú no crees que tienes una herencia divina, eterna, infinita, no puedes creerlo. Mirad qué interesante cómo esta verdad impactó a los primeros creyentes. Fijaos qué interesante, en Hebreos, yo no quiero pisar la predicación del que le toque el capítulo 10, voy a ser breve. Pero fijaos qué interesante, dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y ahora fíjate lo que dice. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Vuelve a leer esto. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mira, aquellos cristianos, por el simple hecho de ser cristianos y de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, les quitaron todas sus posesiones, sin nada. ¿Cómo te quedarías tú si te quitan la casa, el coche, los ahorros? Y con todo, dice el texto que ellos seguían gozosos. ¿Gozosos por qué? Lo dice. Porque ellos sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tener la convicción de que nos espera una herencia eterna, infinita, capacitó a aquellos cristianos, a aquellos primeros cristianos, para perderlo todo y para perderlo con gozo. ¿Os dais cuenta de cómo esta doctrina tiene que impactar nuestra vida? Esto no es para leerlo y pasarlo por alto y decir, sí, bueno. Esto tiene que revolucionar nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar. Y el autor de Hebreos, yo sé que desde que iniciamos quizás el capítulo 8 hasta aquí, está utilizando muchos conceptos a veces complicados, ¿verdad? Antiguo pacto, nuevo pacto, mucho sacrificio, mucha sangre, el tabernáculo. Pero de alguna manera lo que nos ha estado tratando de decir hasta ahora, de muchas maneras diferentes, es que las cosas de aquí, las cosas terrenales, no son las de verdad, no son las que de verdad importan. Las que de verdad importan son las de allí. Las terrenales apuntan hacia esas cosas, aquello es lo que importa. Pero la realidad es que nosotros vivimos como si las cosas que importaran fueran las de aquí. ¿Veis la contradicción? Por eso es que luego llegaremos al capítulo 11 y el autor de Hebreos nos va a decir que tenemos que vivir por fe, no por vista. Por fe, no por vista. Déjame preguntarte, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Estás enfocado en los asuntos terrenales más que en los celestiales? ¿Te preocupa más tu herencia terrenal que tu herencia celestial? ¿Cómo impacta en tu vida la verdad de que eres un heredero de Dios? ¿Impacta en tu vida o te deja igual? ¿Vives por fe? ¿Vives por fe de verdad? ¿O vives por vista? Este testamento divino está activo, está vigente y lo podemos disfrutar. Hemos dicho el primer argumento, porque el testador ha muerto.
Pero el segundo argumento que el autor de Hebreos nos da es que este testamento está activo porque la sangre de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo es eficaz. Mirad, normalmente las herencias llegan a nosotros a través de la experiencia dolorosa de la muerte de los padres. Y en un sentido, eso es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo hasta aquí. Nuestro testador tenía que morir para que las bendiciones de Dios fueran nuestras en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? En la cruz de Cristo. Los creyentes nos gloriamos en la cruz porque nosotros sabemos que en la cruz está nuestra salvación, en la cruz está el perdón de nuestros pecados, en la cruz está nuestra victoria, y es la cruz la que nos hace aptos para recibir la herencia eterna de Dios. Y en eso tenemos que gloriarnos, y es que hay que celebrarlo. Nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz Jesús derramó su sangre. Lo hemos estado recordando antes con la Santa Cena. Y dice la Escritura en Levítico 17 que la vida del hombre está ¿dónde? En la sangre. Es decir, Cristo dio su vida derramando su sangre. ¿Por qué? ¿Por qué derramó su sangre? En Hebreos 9:22, el siguiente versículo dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y fijaos lo que dice ahora. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Es decir, para que haya perdón y para que haya verdadera limpieza de pecado, Cristo tuvo que derramar su sangre. Y eso es lo que de alguna manera, con otro tipo de palabras, a veces más técnicas, nos va a decir el autor de Hebreos en los siguientes versículos. Dice: por eso ni siquiera el primer pacto fue instituido sin sangre. Refiriéndose a todo el tiempo del Antiguo Testamento. Dice: porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua, la lana escarlata y las ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. ¿Con qué lo roció? Con sangre. Versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios que utilizaban en el culto. Todo estaba lleno de sangre. Dice el versículo 22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Mirad, en el Antiguo Testamento todo era sangre, sangre, sangre y más sangre. Muerte, muerte, muerte y más muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Cada vez que había pecado, muerte. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Desde el principio Adán y Eva pecan, muerte. De hecho, es curioso, Adán y Eva pecan y dice que ellos se sentían desnudos. ¿Y con qué los vistió Dios? Ellos se vistieron con ramas, pero Dios luego los vistió de otra manera. Dice Génesis 3:21 que Dios los vistió con túnicas de pieles. ¿Y de dónde salen las pieles? Del animal sacrificado. Muerte. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Por eso vemos tanta sangre y tanto sacrificio en el Antiguo Testamento. Porque esto era un recordatorio constante de que donde hay pecado, hay muerte y no hay otra solución. Para poder resolver el problema del pecado, tuvo que haber muerte. Y por eso Cristo murió. En el Antiguo Pacto, aquí lo vemos en esta imagen, los animales sacrificados morían para que otros vivieran. Pero en el caso de nuestra salvación, Cristo dio su propia sangre, no sangre de animales, su propia sangre, para que tú pudieras vivir. Los versículos que acabamos de leer de Hebreos nos dicen que el Antiguo Pacto fue un pacto de sangre. Pero, ¿y el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto? Porque ahora vivimos en la era de la gracia, ¿no? Dicen algunos. Entonces ahora, ¿este pacto no es un pacto de sangre o sí lo es? También lo es. De hecho, cada semana cuando nosotros repartimos los símbolos, cuando se reparte la copa y recordamos las palabras del Señor, ¿qué es lo que dice? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Son las palabras de Jesús. En el nuevo pacto nuestros pecados no se perdonan de una manera distinta como se hacía en el antiguo pacto. No es que Dios diga,
Eso de los sacrificios y de la muerte y de tanta sangre, eso era para otra cultura. Vosotros ya sois muy modernos. ¿Habéis pecado? No pasa nada. Yo lo paso por alto, os perdono sin más. No. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo delante de sus ojos, él dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Alguien tiene que cargar con el pecado, y Cristo fue ese Cordero, como un Cordero en el antiguo pacto, que murió sacrificado en nuestro lugar. Pero el Cordero tenía que morir. Y el hecho de que tú y yo no veamos tanta sangre, como veían quizás los judíos en el antiguo pacto, no significa que el nuevo pacto no sea un pacto de sangre. Yo no sé si tú te has detenido alguna vez a observar la terminología bíblica que se utiliza para hablar de nuestra salvación. Pues es muy curioso, por poner un ejemplo. En 1 de Pedro 1:2, siguiente versículo, dice así, hablando de los creyentes. Dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer ¿y qué? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan el día en que fueron rociados con la sangre de Jesús? A mí no me rociaron con ninguna sangre, yo no sé a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los beneficios de la muerte de Cristo, todos los beneficios de la muerte de Cristo y toda la herencia divina viene a nosotros cuando nosotros creemos en Él. Porque en ese momento, de manera simbólica, somos rociados con la sangre que purifica y que limpia de todo pecado. Pero la sangre de Cristo, a diferencia de todo aquello antiguo sacrificio del antiguo pacto, la sangre de Cristo es eficaz. Los sacrificios del antiguo pacto no quitaban el pecado, no tenían el poder de quitar el pecado, de limpiarnos de verdad, de manera definitiva. Por eso se tenían que hacer sacrificios continuamente, día tras día, uno tras otro, día tras día, constantemente. No eran eficaces, no te daban garantías de por vida. Uno sabe que cuando un producto tiene garantía de por vida, es porque ese producto es bueno. Cuando los fabricantes se comprometen contigo a darte una garantía de por vida, es porque ellos están seguros de lo que venden. Bueno, pues el sacrificio de Cristo no es que tenga garantía de por vida. Es que tiene garantía eterna. Es que va más allá de esta vida. Nunca caducan los beneficios del sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Juan, cuando habla en 1 de Juan 1:7 de la sangre de Jesucristo, fijaos lo que dice. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es curioso porque Juan escribe esta epístola al final del primer siglo. Cristo ya había muerto hace muchas décadas. Y sin embargo no habla en pasado. Él no dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. ¿Qué dice? Nos limpia en tiempo presente. Nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia, nos limpia, nos limpia. Y nos mantendrá limpios por toda la eternidad ante un Dios que es demasiado santo y demasiado puro como para ver el mal. Eso sí es sangre eficaz, no la sangre de los sacrificios del antiguo pacto. Y eso es lo que el autor de Hebreos nos va a decir con otras palabras en los siguientes versículos. Vamos a acabar con estos versículos. Dice, de modo que si fuera necesario purificar de esta manera aquellas cosas que tan solo son símbolos de las realidades celestiales, está hablando de todas aquellas cosas que se rociaban con sangre en el Antiguo Testamento, en los rituales, en los ritos, en el tabernáculo, en el templo. Y dice, si estas cosas se rociaban con sangre, entonces las mismas realidades celestiales requieren de mejores sacrificios que eso. ¿Cuál es ese mejor sacrificio? Versículo 24. Dice, en efecto, Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse muchas veces, dice el versículo 25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, en cambio, en la consumación de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre.
Y por su sacrificio quitó de en medio el pecado. Por su sacrificio, no dice por sus sacrificios en plural. Por su sacrificio quitó de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio que nos espera a toda la humanidad. Cuando muramos estaremos cara a cara delante de Dios. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido y vuelve a reiterar una vez más, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Dice, luego aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Mira, ¿cuál es el énfasis de toda esta sección? ¿Qué es lo que ha estado diciendo una y otra vez? Que Cristo, a diferencia de aquellos antiguos sacrificios del antiguo pacto, ha tenido que ser sacrificado una sola vez. Y eso es suficiente. Su sacrificio es eficaz. Su sangre es eficaz. Su sacrificio tiene garantías eternas. Con su muerte quedó resuelto el problema del pecado para siempre. Así que hemos visto hasta aquí, en el día de hoy, que el testamento de Dios está activo y nos pertenece. Primero, porque el testador ha muerto, Jesucristo. Segundo, porque su sangre es eficaz. Tiene garantías eternas. Así que ya podemos beneficiarnos de esta herencia divina. Pero termina diciendo el versículo 28, no sé si te has fijado. Uy, me he pasado. Aquí. Que dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a ¿quiénes? A los que lo esperan. Los salvos son descritos aquí como los que lo esperan. El creyente es aquel que anhela, que espera la venida del Señor. ¿Tú la esperas? ¿Tú anhelas su venida? ¿Tú oras como oraba aquella iglesia primitiva que vemos en el libro de Apocalipsis que decía, ven Señor Jesús, Maranata? ¿Anhelas la venida del Señor? Porque Él viene a salvar a los que le esperan. ¿Realmente le espera o estás tan acomodado que no lo espera? ¿Por qué creéis que el autor de Hebreos en este día, en esta sección, nos ha estado hablando de la herencia divina? ¿Por qué creéis? ¿Por qué el autor de Hebreos nos habla y habló a aquellos judíos creyentes de la herencia divina? Porque Él quiere estimular nuestros corazones. Él quiere llenar nuestros corazones de gratitud. Que vivamos en esta vida, pero con los ojos en nuestra herencia eterna, sabiendo lo que tenemos, sabiendo lo que nos espera, lo que está reservado para nosotros, para que anhelemos la venida del Señor y para que tengamos esperanza, porque en este mundo vamos a encontrar mucha desesperanza. Mirad, yo no estoy hablando aquí hoy del evangelio de la prosperidad, un evangelio que yo aborrezco, que te promete riquezas terrenales. Esos se contentan con demasiado poco. Yo te hablo de una herencia que es mucho mejor, que es eterna, infinita, divina, que está reservada en los cielos para nosotros. Porque Cristo viene para que tengamos vida, pero no cualquier vida. Vida en abundancia. Lo que Dios nos promete, lo que Dios tiene preparado para su pueblo, lo que está escrito en el testamento de Dios es indescriptible. Y esto tiene que llenar nuestro corazón de esperanza. Salgamos de aquí hoy con esa esperanza, sabiendo que tenemos una herencia que nos sobrepasa. Le vamos a... Jeff Bezos y Bernard Arnault nos tendrán envidia. Pero si estas son las promesas de nuestra salvación, si esto es lo que nos espera, ¿cómo vamos a vivir vidas mediocres para un Cristo que nos ha salvado de esta manera y que está compartiendo su herencia con nosotros? Vivamos de una manera digna. Vivamos de una manera digna, que le agrade, que le honremos. Ahora, es probable que aquí haya personas que no sean parte de los herederos de Dios. ¿Tú quieres ser heredero de Dios? Aún estás a tiempo. Tú tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados, no con palabras solamente, arrepentirte de tus pecados de todo corazón. Pedir al Espíritu Santo que quebrante tu duro corazón, que te haga ver la negrura que hay en ti y que llene tu corazón de fe en Jesucristo.
Porque dice Efesios 5:5, ya lo leímos antes, que los pecadores no tendrán parte en la herencia de Dios y de Cristo. Y yo no puedo leer tu corazón, pero Dios sí puede hacerlo. Y Dios conoce cuáles son los anhelos de tu corazón. Él sabe cuáles son las cosas que a ti te deleitan. Él conoce tus luchas, tus vergüenzas, tus pecados ocultos, los ídolos del corazón. Así que solo puedo decirte, busca a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y encontrarás en Cristo, escucha, encontrarás en Cristo toda la herencia que tu alma necesita y mucha, mucha más. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu salvación, porque ya estamos disfrutando de esta herencia, la paz que tenemos, la esperanza que tenemos, el consuelo en medio de los problemas. Es parte de la herencia. Ayúdanos a vivir en libertad porque tú ya nos has hecho libres. Ayúdanos a vivir con paz en nuestro corazón porque tú ya nos has dado paz. Pero Señor, que no apartemos nuestra mirada de la herencia celestial que nos está reservada en los cielos, que como aquellos creyentes primitivos, aun cuando vengan crisis, aun cuando vengan tempestades, aun cuando todo se tambalee, podamos tener gozo, sabiendo la herencia que nos pertenece. Y nos pertenece ya porque Cristo murió y porque su sangre es eficaz. Señor, que estas verdades bajen, como siempre digo, un palmo de nuestra cabeza al corazón y cambien nuestra manera de vivir, Señor. Agradecimos, estamos contigo, ayúdanos a vivir de manera digna, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.